Hace un momento estábamos, cantábamos y había un canto el último, antes del último, el penúltimo, que hablaba acerca de que somos nuevas criaturas. Y justamente eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Que todos aquellos que estamos en Cristo, todos ahora tenemos una nueva naturaleza, o sea, somos nuevas criaturas. Hemos vuelto a ser creados por Dios, como en el principio, aquel entonces cuando Dios creó al hombre y creó un solo hombre, y luego ese hombre se empezó a reproducirse. El milagro que hay en el nuevo nacimiento, el milagro que hay ahora en la nueva vida en Cristo, es que Dios no creó uno para que se reprodujeran, sino que hizo uno y otro y otro y otro, y empieza a actuar de manera personal. Ahora Dios te hizo nacer de nuevo en el Espíritu, y trabajó directamente contigo de manera personal. Y eso es algo por lo cual tenemos que gozarnos, porque fue Dios mismo quien me ha hecho nacer de nuevo, y eso es realmente maravilloso. Algunos de ustedes en este campamento pues conocieron a Dios por primera vez. Es decir, algunos de ustedes, aunque iban a la iglesia, ha sido la primera vez que han tenido un encuentro realmente con Dios cara a cara. Han escuchado su voz directamente, han abierto su corazón, han recibido la bendición de parte de Dios y han nacido de nuevo. Y ahora pueden decir, soy una nueva criatura. O sea, eso es para aquellos que ha sido la primera vez, el primer encuentro con Dios. Algunos otros de ustedes que ya en otro tiempo habían entregado su vida a Dios, ya habían experimentado una relación con Dios, pero de una u otra forma se habían apartado, se habían alejado, y aunque permanecían asistiendo a la iglesia, yendo con sus padres, con sus amigos en la iglesia, realmente estaban apartados. Yo escuchaba anoche a ustedes la valentía de, no sé si fueron 2 o 3 que dijeron, yo vivía una doble vida. Wow, o sea, el hecho de tener esa valentía, de decirlo públicamente, de parar, porque se pararon, caminaron hacia el frente, se paró enfrente de todos, tomó el micrófono, 2 de ellos o 3 de ellos dijeron, yo vivía una doble vida. ¿Qué quiere decir esto? Que iban a la iglesia y ponían cara de santos, y luego salían de su cara y salía la verdad, el verdadero yo, el verdadero hombre o mujer que no tenía absolutamente nada que ver con Dios. Chicos, eso es de valientes. Eso es de valientes, y eso es el primer paso que hay que dar. Pararse al frente, reconocer, arrepentirse y dar pasos hacia atrás en una dirección contraria. ¿Y por qué me maravillo? Porque el primer día que estaba yo parado frente a ustedes, yo veía actitudes de apatía, de desinterés, de no me importa, aquí estoy porque pues ni hablar, pues aquí me trajeron. Algunos de ustedes confesaron anoche, me trajeron a fuerza. Otros dijeron, pues yo quería venir, pero no podía venir, y de una manera milagrosa aquí estoy. Es decir, Dios obrando de muchas formas, de muchas maravillas, haciendo maravillas para traerte a Él. Y entonces, cuando se paran ahí y yo los escucho, digo, obedecieron las reglas que les dije al principio. Oigan, confíen, nadie te va a juzgar. Nadie te va a juzgar. Tú confía en que Dios, que tiene realmente la autoridad y el poder para juzgarnos, está dispuesto a perdonarnos. Y lo creyeron.
Esta es la prueba. Cuando ustedes se paran al frente y hacen esta declaración, es una prueba de que creyeron eso, de que creen, Dios me perdona, no importa lo que haya hecho. Y hasta hubo quien se paró ahí y dijo, yo sé que a Dios no le importa lo que haya hecho. Y hasta estuvo intentando decir algunas cosas de lo malo que había hecho o que se imaginaba que todos pudieran estar haciendo. Y dijo, pero Dios es bueno. Su misericordia nos ha alcanzado hoy. Entonces, aquí están también aquellos que ya habían tenido un encuentro con Dios, se habían apartado y hoy han regresado de nuevo al camino. Ahora, sigue habiendo algunos otros que siguen sin creer, que siguen en la apatía, que están dudando. Bueno, Dios sigue esperándolos. No sé cuánto tiempo más va a esperarnos, pero Él sigue siendo paciente. Él sigue siendo paciente, Él sigue siendo amoroso, sigue teniendo sus brazos abiertos para recibirte, para aceptarte, para que reconozcas lo que necesitas de parte de Dios, y ahí está Él. Pero todavía tienes hoy una oportunidad. Hoy todavía estaremos aquí recibiendo de la instrucción de Dios, de la palabra de Dios. Así que yo sigo insistiendo, abre tu corazón. Abre tu corazón. Confía en que nadie de los que estamos aquí te queremos hacer daño. No quiero engañarte, no quiero atraerte a algo de mi conveniencia, sino por el contrario. Dios quiere atraerte a Él porque a ti te conviene. Porque desea tener comunión contigo, porque desea ser amigo tuyo, porque desea que caminemos junto a Él. Y entonces aún tienes hoy toda esta oportunidad. Y por esos últimos que siguen en una actitud de no me interesa, no creo, seguiremos orando. Quiero iniciar justamente con una porción de la palabra que nos indica, que nos enseña justamente lo que ahora somos en Cristo. Chicos, porque este es un tesoro que ustedes tienen que llevarse muy guardado en su corazón, creyéndolo fielmente, practicándolo todos los días, viviéndolo, porque esto es lo que va a hacer que ustedes crezcan y crezcan cada día más. Mateo capítulo 5, versículo 14. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran ejemplo, nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro Dios, a quien seguimos. ¿De acuerdo? Mateo capítulo 5, versículo 14. Si ves a uno que está al lado tuyo dormido, dale un codazo, por favor. Yo de aquí los veo, pero no los alcanzo. Dale un codazo, sí. Allá me muestra uno, oye, ¿le doy? Dale un codazo. Ayúdenme. Cuando yo vea a uno, les voy a decir, chavos, ayúdenme. Y entonces ya saben, volteas y lo vas a ver dormido y le das. ¿Me ayudan? Órale pues. Hasta el que está dormido me dice. Me encanta. Dice el Señor Jesús, vosotros, o sea, ustedes, son la luz del mundo. Este es lo que dice el Señor de nosotros. Fíjate lo tremendo y la responsabilidad que nos está dando nuestro Señor y nuestro Salvador. Ustedes son la luz del mundo. Repitan conmigo, yo soy la luz del mundo. Bien, me gustó, A la primera respondieron todos. Y luego empieza a decir el Señor, empieza a poner algunos ejemplos. Dice, una ciudad asentada sobre un monte, es decir, una ciudad que está sobre una montaña, no se puede esconder, no es posible. Esa montaña, en la parte más alta, hay una ciudad y se ve, ahí está, todo mundo la ve. Es más, en la noche, no sé si ustedes se han fijado, bueno, aquí en Houston no hay muchas montañas,
casi todo es plano, pero si alguien viene de algún otro lugar en donde si hay montañas, cuando una ciudad o cuando una pequeña población está en un monte, está en una parte alta, cuando en la noche se prenden las luces, desde muy lejos se puede ver. Allá está la ciudad. Entonces el Señor Jesús, cuando nos dice, ustedes son la luz del mundo, y luego nos pone como un ejemplo, una ciudad que está sobre un monte no se puede esconder. Y en el versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud. Alguna otra versión dice, ni se pone adentro de un cajón. O sea, todos tienen un buró en su cama, ¿no? Y tienen una lámpara ahí. ¿Sí la tienen todos? Algunos tienen, otros no tienen, pero lo han visto alguna vez. La cama, el buró de al lado, bueno, no sé cómo se dice acá en inglés el buró, por si no. ¿Nicer? Ok, bueno, ya ustedes saben cuál es. Y ahí está la lámpara, y cuando llegas en la noche la enciendes, y está arriba del buró, que le llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque necesita iluminar la habitación. Nadie la prende y la mete adentro del cajón, ¿verdad que no? ¿Por qué no la meten en el cajón? Porque no da luz, entonces no sirve para lo cual fue creada. ¿Estás de acuerdo? Esa lámpara fue creada para estar arriba, que cuando la prendas ilumina a todos. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Entonces, si Jesús nos dice que nosotros somos la luz del mundo, nos pone estos ejemplos y nos dice, no puedes estar oculto. No puedes ser un cristiano que nadie sepa que eres cristiano. O sea, todas las personas tienen que saber que eres cristiano, porque para eso Dios nos ha salvado. Justamente para que demos la luz a los demás, y los demás que están en la misma situación que tú, en la misma situación que yo, cuando yo no conocía a Jesús, pueda ver y darme cuenta que hay una esperanza, que es posible salir de la situación en la que yo estoy o en la que Él está. Es decir, puedes alcanzar la bendición de Dios de la salvación. Entonces dice, así, el versículo 16, así alumbre o así ilumine vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiero hacer una aclaración aquí. Nosotros, porque esto es un tema doctrinal, nosotros hemos sido salvos por medio de la fe. Es decir, por creer en Jesús, por creer en Él nos ha salvado. Es decir, es nuestra fe la que nos salva. Y luego dice el versículo más adelante, y no por obras. Es decir, nosotros no hemos hecho nada que nos dé el valor de obtener la salvación. Es decir, nada puede hacer el hombre, nada podemos hacer para salvarnos. No es posible. Necesitamos creer. Y el hecho de creer es lo que nos da la salvación. Y dice que no es por obras. Sin embargo, aquí el Señor Jesucristo está diciendo, así deben de iluminar la luz, su luz, delante de los hombres, para que vean sus buenas obras. Estas buenas obras de las cuales habla el Señor Jesucristo aquí, no son buenas obras para obtener yo mi salvación. No son buenas obras para quedar bien con Dios. ¿Sí me explico? O sea, no es para eso. Dice, para que los demás vean sus buenas obras o sus buenas actitudes y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, todo nuestro comportamiento, toda nuestra conducta, todo lo que hagamos bueno, que no es para nuestra salvación, es para que los demás vean y digan, Dios verdaderamente cambió a Jeffrey. Porque antes yo sabía cómo era Jeffrey. Yo lo sabía, yo lo conocía. Pero ahora veo sus obras y puedo decir que algo pasó en él. Aunque no sepan qué es, están glorificando a Dios. Es decir, él no era capaz, pero entonces Dios en él ha hecho que él entonces haga buenas obras en Cristo.
Y cada que ustedes hacen buenas obras, es decir, que tienen una conducta correcta, una conducta adecuada, un vocabulario de acuerdo a lo que es un cristiano, todos los demás van a glorificar a Dios, fíjate, aunque se burlen de ti. De hecho, en esa burla que hagan hacia ti por como eres, estarán glorificando a Dios, porque ellos mismos estarán diciendo, es diferente. ¿Sí me entienden? ¿Sí está claro este tema? Es decir, no te preocupes si las personas se ríen de ti, se burlan de ti, te hacen bullying porque tú no participas de todo lo que ellos hacen, como groserías. Ayer decía un chico, es que mis compañeros de la escuela, todos dicen muchas groserías. Y yo ya estoy empezando a hacerlo también. Dijo, lo confesó, ¿se acuerdan de esto? Groserías, si no es claro, groserías son malas palabras. Son palabras ofensivas, son palabras groseras, no sé cómo el término que puedan usar ustedes acá, pero son malas palabras. Palabras que Dios jamás diría. Palabras que ofenden a Dios. Entonces, el chico que estaba confesando anoche esto, él ya no quería hacer eso, porque se estaba involucrando en lo mismo, estaba cayendo en lo mismo que todos sus compañeros, y se daba cuenta que no había una diferencia. Entonces, no glorifican a Dios, ni sus actos, ni sus palabras, ni lo que ven los demás en él. Pero cuando él dice, ya no quiero decir esas groserías, ya no quiero decir esos chistes, ya no quiero comportarme bajo la mentira, bajo el robo, bajo cualquier otra cosa que ofenda a Dios, los demás empiezan a ver, se empiezan a dar cuenta que has cambiado. Y ahí es cuando te dicen, Jeffrey, pero ¿por qué ya no vienes con nosotros a la fiesta en donde tomábamos, fumábamos, nos drogábamos o teníamos sexo o cualquier cosa? Y entonces te da la oportunidad de decir, es que Dios ya me cambió, es que yo ya no soy así. Ellos pueden tener diferentes reacciones, pero aunque sea una burla, glorifican a Dios. ¿Por qué? Porque dicen, Él ya no es igual y Él es una obra de Dios. Es una obra del Espíritu Santo. Dice, así ilumine tu luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito más grande por el cual Dios te ha creado, Dios te ha salvado, Dios te ha dado la luz de Jesús, es para que le glorifiques a Él. Podrá tener un propósito especial de que trabajes en algo, hagas una carrera, seas atleta, deportista, músico, y dices tú, es el propósito que Dios tiene para mi vida. Bueno, ese puede ser un propósito, pero el más grande de todos los propósitos por el cual fuimos creados es que lo glorifiques, es que lo exaltes. Es que en cada uno de tus pasos, en cada una de tus palabras, en cada una de las cosas que tú hagas, exaltes el nombre de Dios y glorifiques y lo pongas en alto. Porque sabes una cosa, cada que tú haces eso, lo que estás haciendo es iluminar a los hombres, iluminar a la humanidad. Es darles la oportunidad de que conozcan a un Dios verdadero, de que conozcan a un Dios que te quiere salvar, que te quiere rescatar y que te ama, aunque lo rechacen. ¿Están de acuerdo conmigo? Ayúdenme, por favor, que no se les duerma a nadie. Ya saben, cuando les haga aquí, ayúdenme. El apóstol Pedro escribió lo siguiente de ustedes. Sí, de ustedes. Allá en aquel tiempo, en el tiempo de los apóstoles, Dios lo inspiró para que escribiera esto de ustedes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes, pero yo soy linaje escogido. Pero yo soy linaje escogido. O sea,
¿Sabes lo que es un linaje? Es una descendencia. Es decir, eres una descendencia de Dios ahora. Has nacido de Dios. Vienes de Dios. Yo soy linaje, yo me apellido Espinosa y soy linaje de los Espinosa. Vengo de una familia que se apellida Espinosa, ¿no? Pero ahora me dice, eres linaje escogido, y es un linaje escogido muy especial que dice real sacerdocio. Ahora viene de una familia real. Todos entendemos el término de la realeza, de un rey. Vengo de un rey. No es una familia cualquiera como los Espinosa, sino de un linaje real. Real sacerdocio. Fíjate que ahora eres una nación santa. Ahora eres una nación especial. No eres mexicano, no eres hondureño, no eres guatemalteco, no eres del Salvador, no eres de América, no es esa tu nacionalidad. Ahora, lo que ha pasado estos días es que Dios te ha dado una nacionalidad diferente. Y cuando digo nacionalidad, es una pertenencia. ¿A poco no todos nos sentimos muy orgullosos del país de donde somos? Aunque estemos en un país que no es el nuestro, siempre estaremos orgullosos de nuestras raíces, de qué país somos, de dónde venimos. Eso es un orgullo para todos, y siempre en donde estamos la gente nos reconoce que somos latinos, que somos hispanos, ¿sí? Y nos sentimos orgullosos, pero hoy Dios, eso ya no le importa más de dónde vienes, si te gusta de dónde eres o no, porque ahora nos ha hecho una nación santa. Y cuando digo santo, quiero que entiendan muy claro, que les quede muy claro esta parte de la santidad. Santo significa ser apartado. Como ayer que decía el pastor Arce, pues muchachas, encontraron al joven adecuado que ama a Dios y todo, apártenlo. ¿Sí? ¿Se acuerdan, chicos? Si encontraron a la chica adecuada, no tiene novio y ya la vieron y es una chica que ama a Dios, apártenla. Apártenla, es decir, que los demás no la toquen, que los demás no la vean. ¿Sí? Eso es apartado. Santifíquenla. Significa eso. Santifíquenla. Es decir, cuídenla. ¿Sí? Entonces, dice que somos una nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Una nación santa es una nación apartada, que aunque estamos entre todos los otros pueblos, no nos revolvemos con todos los otros pueblos en el sentido de practicar lo que ellos practican, de vivir lo que ellos viven, porque hemos sido apartados de tal manera que tenemos la tarea de estar en medio de esos pueblos y brillar e iluminarlos, y que nuestras buenas obras glorifiquen a Dios. Y entonces somos una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Ahora ven cómo tiene sentido todo esto de brillando en la oscuridad, de brillando. ¿Cómo no es un tema que salió así? Porque, pues se oye muy padre, pongámosle brillando en la oscuridad. No fue algo que nos inventamos, sino es algo que es una realidad. Dios te ha hecho una nación santa, una nación apartada para Él, una nación para que brilles en medio de la oscuridad, porque te ha apartado de las tinieblas y te ha trasladado a la luz, al reino de su Hijo amado. Versículo 10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Quiero, hermanos, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal,
ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Esto es a lo cual hemos sido llamados. Y lo que ha pasado hoy, estos días, es que te has dado cuenta de tu nueva condición. Y seguramente te estás preguntando, bueno, pues ya, o sea, me ha gustado, estoy dispuesto, quiero seguir, quiero brillar en medio de la oscuridad, pero ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Porque está muy bonito, está muy padre que yo sea un pueblo escogido por Dios, pero realmente es una responsabilidad muy grande. Es una tarea que Dios me está dando a mí y a todos. Ahora, ¿cómo le hago? El apóstol Pablo le escribió a los Efesios. Escribió una carta y en el capítulo 5 les dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo voy a repetir. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, lo que sigue ahora es, en primer lugar, ser imitador de Dios, ser imitador de Cristo, hacer lo que Él hace, hablar lo que Él habla, caminar por donde Él camina, amar a las personas como Él las ama. ¿Se fijan? Todo esto es lo que ahora nos pide Dios para caminar como este pueblo santo apartado para Él. Es decir, ser imitadores de Él. Ahora, ser imitadores de Él implica apartarnos de algunas cosas que no lo imitan a Él. Y entonces el apóstol Pablo sigue escribiendo en el versículo 3, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Ok, se oye muy padre, muy bien, y creo que es bastante claro el decirles: oigan, tenemos que ser imitadores de Dios, tenemos que ser imitadores de Cristo, y tenemos que dejar de parecernos al mundo. Y entonces empieza a describir muy claramente, el primer paso, ¿qué tienes que dejar? Para ser imitadores de Cristo hay que empezar a dejar algunas cosas. Y eso es algo que va a ser lo primero que les va a costar trabajo. Se los garantizo. Porque aunque lo quieran hacer, ayer decían dos chicos ahí decían: yo quiero confesar que pasaba hasta 10 horas jugando en videojuegos. No me podía imaginar 10 horas en los videojuegos. ¿Cómo puede ser? Pues no. Pero sí, pasa, lo confesó, lo dijo y se dio cuenta que está en un error, se dio cuenta que eso lo está alejando de Dios, se dio cuenta. Bueno, eso hay que dejarlo. Eso hay que dejarlo. Claramente nos dice: aléjate de esto. Empieza diciendo fornicación. Bueno, fornicación, ayer nos decía el apóstol Arsenio, me está oyendo ahí. El pastor Arsenio. Fornicación, ¿qué es fornicación? Está teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Obviamente es claro, ahí dice: o sea, eso déjalo, tienes que dejarlo. Y a todo el mundo le queda claro: tienes que dejar de hacer eso. Como a este que está en fornicación, le va a poner entre comillas, con sus videojuegos. Porque está en fornicación en el sentido de que es su Dios, le está entregando todo su tiempo, le está entregando toda su fuerza, le está entregando toda su vista, le está entregando toda su mente, toda su habilidad de su dedo pulgar y su dedo índice, todo se lo está entregando.
Tienes que parar, tienes que dejarlo de hacer. Ayer, fíjense, ayer, mientras que íbamos hacia allá, me llega un mensaje por Messenger. Yo frecuentemente ministro a algunos jóvenes, a algunos adolescentes inclusive, que ni siquiera conozco, pero me hacen preguntas por el Messenger del Facebook. Y tenía tiempo que me estaba escribiendo y me decía, pastor, ayúdeme. Y yo, pues, ¿en qué te puedo ayudar? Y ayúdeme, volví a escribir y no decía qué. Y ya tenía como 2 semanas que había dejado algunos mensajes que decía, ayúdeme. Y me decía, tengo una adicción a la pornografía. Estaba batallando para decirlo. Estaba batallando para reconocerlo. Pero ayúdeme, ya se había dado cuenta. Y yo le escribo de regreso, pues el primer paso en la dirección correcta lo acabas de hacer. Reconocer que tienes esa adicción y tienes que arrepentirte. Primer paso, pero es solamente el primer paso. Ayer algunos de ustedes reconocieron unos pecados y ese es el primer paso. Dijeron, paso 10 horas en los videojuegos, me he dado cuenta que esto está mal. Primer paso, ya lo hiciste. Segundo paso, le dijo, lo que tienes que hacer es arrepentirte. Y para arrepentirte tienes que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. No basta con llorar, no basta con decir, quítamelo, Señor. No, tú tienes que quitarlo. ¿Cómo? Le dije, bueno, ya te arrepentiste, tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Tienes que identificar cuál es la fuente en la cual estás consumiendo la pornografía. Tienes que saber que si es el internet, si es tu celular, si es en redes sociales, no lo sé, si son en películas, si es en el cine, no sé cuál sea la fuente. Pero cualquiera que sea, tienes que cancelarla, cerrarla definitivamente. Esto implica que si es en redes sociales, tienes que cancelar tu cuenta de red social. No porque la red social, Facebook, Instagram o lo que sea, sea pecaminosa en sí mismo, sino que está siendo una herramienta para que tú tengas acceso a la pornografía. Y mientras lo tengas ahí y tengas la opción de entrar a verla, ahí va a estar latente, Y aunque digas, no, voy a ver otra cosa, no va a funcionar. No va a funcionar. Tienes que ser radical en eso. Cancela tu cuenta. Cancela. Si son amigos los que te están llevando a que estés cerca de eso, cancélalo. Si son tus amigos los que te llegan a tu casa y te dicen, vamos a jugar videojuegos, no los invites más a esos amigos. ¿Sí me explico? Es más, deshazte de la consola, si ya te diste cuenta. Pero si no lo haces, entonces lo que estás diciendo es, ahí lo guardo, al fin que no, vas a caer. Es como un alcohólico. Probablemente algunos de ustedes en su familia tienen un alcohólico en casa, algún familiar que bebe y bebe desmedidamente. Decir, ya no voy a beber, ya nunca más. Y en su casa tiene lleno de vino, tequila, cervezas y todo. Pero ahí están, pero yo ya no bebo. ¿Sabes qué va a pasar? El día que tenga debilidad va a ir a tomar. Hay que acabar con eso. Hay que terminar de plano con eso si queremos ser imitadores de Dios. Tenemos que hacer las cosas que Dios hace, que Cristo nos enseña. Dice, andemos en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, y empieza a decir todas las malas acciones que existen como un obstáculo para estar cercano a Dios, para un cristiano. Pues, ¿por qué les dice a los cristianos, aléjate de la fornicación y de la inmundicia? Si se supone que ya no practicamos esto. Esta carta está escrita a los cristianos. Entonces, ¿por qué les escribe eso a los cristianos? Porque sabe Pablo que eso no va a ser fácil.
Porque sabe Pablo que tiene que estar recordándolo constantemente. Porque sabe Pablo que aunque nuestro espíritu ha sido vivificado, nuestra carne sigue viva. Y esta carne siempre va a querer regresar a las prácticas anteriores. Siempre va a querer, porque le gusta. Ese placer que siente por practicar las cosas de la carne, siempre va a estar ahí. Es decir, tenemos que ir matando la carne poco a poco y que el espíritu siga creciendo y creciendo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Es decir, ni siquiera debemos de platicar sobre eso. Ni siquiera debemos de decir chistes sobre eso. No debe ser algo lo cual mencionemos nosotros como cristianos, porque nos mancha. Dice, ni palabras deshonestas. ¿Qué es lo que cae todo esto dentro de palabras deshonestas? Pues mentiras, chismes, murmuraciones. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien dar acciones de gracia. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, aquí empieza a decir Pablo, ¿por qué es que tenemos que dejar eso? Porque ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Nadie los engañe, muchachos. Porque por estas causas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Ya no ser partícipes de esto. Si verdaderamente deseamos, si verdaderamente queremos ser imitadores de Dios, lo primero que hay que hacer es cortar con eso. No seáis pues partícipes con ellos, versículo 8. Porque en otro tiempo, antes erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Antes lo hacíamos, antes lo disfrutábamos, ya no. Sino qué caso tiene haber venido a este campamento, vivir una experiencia con Dios, llenarnos de Dios mismo y el día de mañana regresar, gastaste tu dinero sin sentido para venir a este lugar. Perdiste tu tiempo sin sentido. Porque hoy estuviste aquí, estuvimos acá, dijimos, qué bonito, qué padre, lo disfruté, qué chido. Y mañana otra vez asumirnos. Entonces el reto empieza el día de mañana. Hoy aquí, decía el pastor Arsenio ayer, pues aquí en la iglesia todos nos vemos bien lindos, todos nos vemos bien santos. Pero cuando salimos es cuando tenemos el reto realmente de mostrar las obras de Dios. Pablo también le escribió a los colosenses en el capítulo 1 y versículo 13 y les dijo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Cuando mis hijos traen, bueno, ya no van a la escuela porque ya terminaron, pero cuando ellos llegaban con buenas calificaciones o con un trofeo de que ganaron o un diploma o un reconocimiento de algo, como padre me sentía muy satisfecho de ver que mis hijos están logrando algo o ver que mis hijos están siendo buenas personas, buenos ciudadanos, buenos estudiantes en general. Eso, pues los que somos padres aquí, ¿cuántos papás hay acá? ¿Sí o no? Eso es tan gratificante, quisiera que siempre fuera así. Pero cuando pasaba lo contrario, que me hablaba el director que tenía que ir a su oficina, decía, ay, algo pasó ya con mi hijo, ¿no? Algo hizo,
¿A cuántos de ustedes les ha llamado ¿cómo le dicen al director? El principal, ¿no? ¿Cómo se hace que le hablan, te hablan a tu oficina y le hablan a tu papá que dices, chispas, ya pasó algo? Sí. En México sí, si le hablan a tu papá es porque algo pasó mal. Pero entonces, cuando nosotros hacemos lo que a Dios le agrada, Él se pone también feliz por nosotros. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Primer paso, entonces, lo primero que hay que hacer de aquí en adelante es dejar eso, apartarnos de eso. Poner barreras entre eso y nosotros. Tienes que identificar qué es para poner barreras. No permitas que tú pases hacia allá, ni que eso pase hacia acá y que me involucre y que me llene. ¿Ok? Primer paso. Pero no es suficiente. Te voy a decir por qué no es suficiente. Porque las tinieblas, porque el maligno, porque todo lo que está del otro lado va a querer jalarte hacia allá. Y si tú pones una barrera, hasta cierto punto tú vas a poder resistir. Tú vas a poder estar ahí resistiendo y no ir y no involucrarte y no querer. Pero va a llegar un momento en que si tu fuerza no es suficiente, ya no vas a poder resistir. ¿Por qué? Porque el problema es que lo estás haciendo en tus fuerzas. Y tus fuerzas, tu fuerza, lo que le llamamos la fuerza de voluntad. ¿Qué tan fuerte es tu fuerza de voluntad? Por ejemplo, muchas veces, algunos de ustedes por tu trabajo, si ustedes trabajan o si van a la escuela muy temprano, tienen que levantarse a las 4 de la mañana. Y dices tú, pues, qué difícil es los que trabajan. Tienen que tener mucha fuerza de voluntad. De lo contrario, siempre va a estar llegando tarde a su trabajo. O siempre va a estar llegando tarde a donde va. Y para eso se requiere disciplina y se requiere fuerza y se requiere trabajar en eso. Pero en algún momento, un día va a decir, ay no, anoche me desvelé, hoy no voy a ir a trabajar, hoy no me voy a levantar. Te ganó porque te debilitaste. Tu voluntad ya no fue tan fuerte. ¿A quién le gusta el atletismo? ¿Quién practica atletismo? Usted seguramente en su escuela muchos requiere mucha disciplina, pero mucha disciplina. Esa disciplina no solamente implica ir a hacer tus ejercicios todos los días, ir al gym. O sea, eso es una parte. Tienes que dormir cierto número de horas. Tienes que comer cierta alimentación, proteínas, vitaminas, minerales. O sea, muchas cosas. Ir a entrenar, escuchar a tu coach. O sea, necesita fuerza de voluntad. Por eso el atletismo no es para todos. No es para todos porque nadie está dispuesto a sacrificar tanto así. Entonces, si solamente nos ponemos a intentar ser cristianos, alejarnos del mal, alejarnos de la maldad en nuestras propias fuerzas, va a ser temporal. Va a ser solamente una semana, 2 semanas y vamos a regresar a lo mismo. Se los garantizo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para mantenerme por más tiempo, por todo el tiempo de aquí en adelante? Ser llenos de Dios. Ser llenos de la palabra de Dios. El Salmo 119. ¿Alguien se sabe de memoria el Salmo 119? ¿Por qué no? ¿Cómo si te sabes el 23? ¿Por qué el 119 no tú lo aprendes de memoria? ¿Por qué? Está muy largo. Está muy largo y luego da una flojera leerlo. ¿Sí o no? De aquí a que empiece y termine. Y el Salmo 23, son ¿cuántos versículos son? Creo que 6, ¿no? 8. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué tal? ¿Se lo saben? No.
¿No? Levanten su mano, ¿quién se lo sabe? Pues hoy no nos vamos hasta que nos aprendamos el 119. No se crea. Es un bello salmo, el 119, que aunque no nos lo aprendamos de memoria, tenemos que aprender de él. Y hoy quiero enseñarles la clave para permanecer, para vencer. Y esta clave está en el Salmo 119. ¿Ok? Salmo 119, les voy a leer 3 versículos primero. 3, nada más 3, pero luego voy a ir a entrar en profundidad. Salmo 119, versículo 89. Ahí está. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Vamos a partir de este versículo. La palabra de Dios permanece por siempre. Será la misma siempre. No cambiará nunca. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre, por los siglos de los siglos. Lo cual esto nos garantiza que podemos confiar en Él. Él no te va a mentir, Él no te va a engañar. Su palabra es limpia, su palabra es pura, su palabra es permanente. Grábatelo en tu mente y grábatelo en tu corazón. Puedes confiar en Dios. ¿Ok? Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Chicos, si no amamos la palabra de Dios, no vamos a poder lograrlo. Va a ser esto una emoción. Va a ser esto una experiencia única. No va a pasar absolutamente nada. Se requiere amar eso. Se requiere amar la palabra de Dios. Se requiere hacerla nuestra. Y amar no es un sentimiento. ¿Cuántos saben esto? Todos cuando conoces al chico o a la chica de tus sueños te enamoras. Surge un sentimiento que no lo puedes controlar, ¿sí o no? Ay, sientes una emoción, mariposas en el estómago, el corazón se quiere salir, ¿sí o no? Veo que algunos como que están en eso ahorita porque rápidamente se identificaron. ¿A poco no se siente bien chido, Jeffrey? ¿A poco no se siente chido? Y luego cuando voy a salir con la chica, voy a ir por ella y le hablas, ya voy para allá y la chica está esperando y está viendo el reloj y empieza a sentir la emoción y que ya quiere que llegue. Y mira, hasta se me pone chinito me acuerdo cuando iba por mi novia, que ahora es mi esposa. O sea, una emoción, es una emoción que está ahí. Y él va llegando y en su coche que le pidió prestado a su papá, y que no le alcanzó para ponerle ya bien poquita gasolina. ¿A dónde la voy a llevar? Pues aunque sea aquí a un parquecito, pero no importa dónde ni cómo, sino que es la emoción de estar. Eso se llama enamoramiento. Si tú hoy sentiste todo esto, Padre, con Dios y con todo eso, y probablemente pudo haber sido un enamoramiento, El enamoramiento se pasa muy rápido, muy rápido. Los expertos dicen que pueden durar meses, si acaso un año, año y medio el enamoramiento. Es el seguir sintiendo eso. Pero lo importante de aprovechar este enamoramiento es que conforme va pasando el tiempo empiezas a conocer a la persona. Empiezas a conocerlo más. A conocer cómo piensa, a conocer qué quiere, qué desea, a dónde va, cómo. Y entonces cuando empiezas a conocer es que empiezas a decidir, ¿quiero estar con esta persona o no quiero estar con esta persona? Pero si no, si te emocionas, si te vas con la emoción, te vas a equivocar.
Vas a cometer errores. Necesitas conocer bien. Necesitas dejar que pase el enamoramiento. Es más, procura que pase el enamoramiento rápido para entrar ahora a la decisión de amar. Y aquella decisión de amar es, no importa qué situación, yo lo decido. Como eres, te acepto. A donde vayas, voy contigo. Ya lo decidí, porque ya nos conocemos. Bueno, ya me metí en un tema que fue el de ayer. Pero así es con Dios. Es decir, con Dios, con la palabra de Dios, tienes que decidir amar. Y para amar tienes que conocer. Hoy no ha sido suficiente para conocer en su profundidad a Dios, porque en la profundidad de Dios es ilimitada, pero en su palabra podrás encontrar el corazón de Dios, el pensamiento de Dios, lo que Dios quiere de ti. Y entonces cuando empieces a conocer en su palabra, tú vas a empezar a tener una relación personal con Dios y entonces vas a sentir el verdadero amor, no el enamoramiento. Dice el 97, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Por qué dice el salmista tu ley? Porque es por medio de su ley que conoce a Dios. Necesitamos tener lectura de la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, porque conforme estamos, hay quien solamente les gustan las alabanzas. Pues qué padre que te gusten las alabanzas, qué padre pero eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es escudriñar su palabra, es escudriñar su ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Y luego dice, todo el día en ella es mi meditación. Todo el día pienso en ella. ¿En qué piensas todo el día? Ayúdenme. Ayúdenme. ¿En qué piensas todo el día? Imagina. Yo voy en mi coche a mi trabajo y voy pensando en lo que Dios quiere para mí, en lo que Dios quiere de mí, en lo que Dios demanda de mí, en lo que Dios quiere que enseñe en el próximo mensaje. O sea, todo el tiempo estoy meditando en Él. Y cuando por alguna situación surge un problema, surge una situación, ¿sabes qué es lo primero que pasa? Me desconecto de eso, porque el problema me agobia, el problema está sobre mí. Y lo primero que pasa es, se corta la comunicación, ¡pum! Pero no es porque Dios la corte, sino porque yo la corté con el agobio. Dejé de poner mi vista en la palabra de Dios, dejé de poner mi vista en Dios, y lo que pasó fue que mi corazón se desvió y entonces empezó a pensar en el problema, empezó a pensar en el problema de tus padres, en el problema de tus hermanos, de tus amigos, del problema que tengas. Y entonces eso evita que medites en su palabra. Primer paso, conocer su palabra. Segundo paso, meditar en ella. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Versículo 105 del mismo Salmo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Anoche que íbamos a la fogata, mejor dicho, cuando regresábamos, que era mucho más tarde, ya no se veía absolutamente nada, estaba muy oscuro, los caminos estaban confusos, oscuros, no sabía hacia dónde iba, y cuando íbamos otra vez me perdí. Si me perdí en el día, de verdad, Jeffrey, me volví a pasar derecho. Sí. La Biblia
La palabra de Dios, como dice este salmo, es una lumbrera. Ilumina por dónde vas. Te hace ver las cosas, te hace ver los errores, te hace ver los abismos. Evita que des el paso, evita que te topes. Cuando la conocemos perfectamente, cuando meditamos en ella, puedes confiar en que puedes caminar en medio de este mundo perdido que está en tinieblas. Vas muy bien iluminado. Esta es nuestra lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Puedo caminar, puedo ir, puedo transitar por todos lados confiadamente. ¿Por qué? Porque en esta palabra está completamente mi meditación. Entonces, chicos, no lo vas a lograr si no le entregas completamente tu mente y tu corazón a la palabra de Dios. No lo vamos a lograr si simplemente nos quedamos en la gran emoción que tuvimos este fin de semana. Por ahí empieza, claro que por ahí empieza con ese deseo, con esa bendición de recibir, de abrazar, de que Dios me ha abrazado, de que Dios me ha recibido, de que Dios me ha perdonado. Yo escuchaba a uno de los chicos anoche decir lo bien que sintió él cuando escuchó que Dios no le juzga, que Dios le quiere perdonar, que pudo regresar. Y no pude evitar pensar en la parábola del hijo pródigo, aquel que viviendo en la casa de su padre, en donde tenía todo, en donde disfrutaba de todo, un día decidió irse, decidió probar qué se siente vivir mi libertad, alejado de Dios. Y todos han escuchado esa parábola, todos han escuchado las consecuencias y la situación en la que vivió. Pero algo maravilloso que pasó en el corazón de este joven, algo maravilloso que pasó ahí fue que se acordó de lo que era su padre, se acordó de cómo vivía con su padre. Chicos, cuando tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, no importa el momento, en cualquier momento va a venir a nuestra mente y va a venir a nuestro corazón aquello que hemos aprendido de la palabra de Dios. Y podrás alejarte y podrás distraerte y podrás estar en cualquier lugar, pero siempre que estuvo esta palabra sembrada en tu corazón, ahí vendrá el recuerdo, ahí vendrá a tu memoria. En la casa de mi padre yo no padecía absolutamente de nada. En la casa de mi padre está mi padre esperándome con los brazos abiertos. Y ahí es donde todos y muchos en este fin de semana dijeron: yo quiero regresar a la casa de mi padre. Algunos otros dijeron: yo quiero conocer esa casa de ese padre. Y aunque algunos hoy se estén resistiendo a ir a la casa de su padre, hoy todavía tenemos esta magnífica oportunidad. Porque ellos están viendo que algunos han decidido amar esta palabra, que algunos han decidido entregar su vida a Cristo y que algunos están determinados a vivir esta palabra el resto de sus días. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aquí están estos jóvenes, Señor, que han escuchado tu palabra este fin de semana. Muchos de ellos han tomado la decisión, Padre,
de entregarte su vida hoy por primera vez en su vida. Algunos otros han decidido regresar al camino, y hay quien todavía tiene dudas, Padre, pero por ellos también oramos para que tú los toques, Señor, para que conozcan que esta tu palabra es la única luz verdadera, que es la única iluminación para el camino por donde vamos, Señor. Gracias, Señor. Bendícelos, Padre. Ahora quiero que levante su mano, solamente levante su mano ahí en su intimidad. ¿Quién quiere comprometerse con Dios para llevar una vida santa? Levante una mano alta. Ahí está. Gracias, Señor. Aquí están, Padre, los valientes y las valientes. Aquí están, Señor, dispuestas a seguir la luz de Jesús, dispuestos, Señor, a comprometerse contigo, dispuestos a amar tu palabra, dispuestos, Señor mi Dios, a negarse a sí mismo, dispuestos, Señor, a entregar su vida por completo a tu servicio, a la comunión contigo. Ustedes que levantaron sus manos, quiero orar por ustedes y pasen aquí al frente. Levántense y caminen aquí al frente. Voy a orar por ustedes despacio, así como en esa intimidad. Gracias, Señor. Extiéndense un poquito hacia acá, por favor, para que no se amontonen ahí. Más, extiéndense para acá y para allá. Bien, ahí está. Cierren sus ojitos. Cierren sus ojitos. Cierra tus ojos y entra en esta comunión con Dios. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Así te dice tu Señor. Así te dice: con amor eterno te he amado. Aún y que te has alejado, te sigo amando. Aún y que te has apartado, te sigo amando. Nunca he dejado de amarte. Antes de que nacieras, ya te amaba. Cuando naciste, te siguió amando. Has estado creciendo y te sigue amando. Y aunque en tu corazón han venido otras cosas, Él te sigue amando. Te ha amado a tal nivel que estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, mandarlo a la cruz, para que ahí en esa cruz pagara el precio que deberíamos de haber pagado nosotros por nuestras culpas y por nuestro pecado. Pero Dios dijo: no quiero que pagues tú, no quiero que sufras tú, padezcas más tú por tu pecado. Y entonces Dios, en su obra más grande de amor, sacrificó a su hijo, dejando caer sobre él toda su ira por el pecado y por las faltas nuestras, porque el hijo estuvo dispuesto a pagar por nosotros. Esa es la más grande muestra de amor de Dios hacia la humanidad. Y hoy muchos de ustedes no se sienten amados.
Algunos de ustedes desean sentirse amados, porque nosotros como padres cometemos muchos errores que nuestros padres cometieron con nosotros, y se nos ha olvidado decirles: te amo. Se nos ha olvidado decirles a nuestros hijos: te amo. Y algunos de ustedes nunca han escuchado la palabra te amo, pero hoy Dios te dice: te amo con amor eterno. Te he amado siempre, siempre te he amado, siempre te he cuidado, te he sustentado en mi mano, te he cubierto con mis alas, mi sombra te ha estado cubriendo y no te has dado cuenta, te he librado de muchos peligros. Ahí está Dios. Dios te ama, Dios te ha amado y Dios te seguirá amando. Y nosotros debemos de dejarnos amar por Dios y comprometernos a amarlo, comprometernos a conocerlo para amarlo cada vez más. Señor, yo te doy muchas gracias por permitirme conocer a estos jóvenes, Señor. Me has bendecido con sus vidas, me has bendecido, Señor, con permitirme decirles que tú les amas. Gracias, Señor. Yo te pido que toques cada uno de sus corazones, Señor. Yo te pido, Señor, que sus mentes y sus corazones puedan entender el gran amor que les tienes, el gran sacrificio que has hecho por ellos, el pago tan alto que has hecho por nosotros, y que ellos, Padre, que han recibido tu palabra, que han decidido entregarse a ti, tú los ayudes, Señor, tú los guíes, tú los lleves por tu camino, Padre, porque nuestras propias fuerzas no podemos. Somos incapaces, Señor. Nuestra fuerza de voluntad es limitada. Nuestro deseo se termina cuando la carne quiere reinar. Pero en tu palabra, Señor, con la guianza de tu Espíritu Santo, podremos ser apartados para ti.